Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después del último podcast que yo creo que fue honestamente brutal, voy caminando ya ahora sí para el apartamento y, y quería compartir algo que, que honestamente creo que ha sido el error más grande que yo he cometido, el más importante que he cometido y que evidentemente no quiero que a nadie le pase, pero pero es necesario decirlo porque, porque seguramente muchas personas estén en este bucle y yo me di cuenta que yo lo estaba cometiendo hace relativamente poco y evidentemente me tenía estancado en una situación que no es favorable. Bueno, pero si no me conoces, mi nombre es Fernando Rojas, ahorita tengo 25 años y estoy haciendo esta serie de podcast, además de grabando todo el material, videos y demás, para que tengas, para dar fe de que se puede triunfar en el deporte todavía a esta edad. Yo soy de Costa Rica, ahora estoy viviendo en España y, y estoy con toda la ilusión de aprender más de fútbol, de saber más de fútbol, dedicarle toda mi vida a esto y eh, dar fe para que las personas entiendan de que la realidad es simplemente la materialización de lo que nosotros vivimos espiritualmente. Básicamente eso. Entonces, eso era para decirte quién soy. Ahora, volviendo al tema de lo que te estaba diciendo, eh, cuando empezamos a entender, cuando empezamos a tomar conciencia de que nosotros podemos llegar a ser lo que nosotros querramos llegar a ser, cuando empezamos a educarnos, puede pasar varias cosas. Hay mucha gente que empieza a actuar demasiado rápido y empieza a actuar incluso sin tener mucho nivel de conciencia. O sea, empezamos o escucha que algún mentor dice que se levante a las 5 de la mañana y que grabe videos, pero realmente ni siquiera se conocen a ellos mismos, ni saben qué quieren de su vida y lo hacen por un mes y lo dejan, evidentemente porque no tenían claro qué querían ser, no eran unas personas que si hubieran hecho la suficiente introspección como para, como para darse cuenta qué podían aportar, qué querían aportar, hicieron lo que en su momento todo el mundo estaba haciendo y, y sin más, después de un mes lo dejaron porque tuvieron disciplina, ok, durante ese mes o durante 2 meses o 3 meses tuvieron disciplina, pero al final de cuentas no, no tenían tal vez el nivel de conciencia o no tenían el autoconocimiento como para ver qué querían en el mundo y también para, para saber que querían aportar eso de por vida, ¿ok? Para saber que querían eso y punto, y que querían hacer eso por siempre y que querían enseñarlo al mundo hasta llegar ahí, sino que se desviaron. Ok, está esa clase de personas, pero también está la clase de persona que era lo que me pasaba a mí, que yo tengo muy claro qué es lo que yo quiero para mi vida. Tengo el autoconocimiento de qué quiero, voy hacia una dirección específica, pero yo cuando empezaba a tomar acción hacia donde me quería dirigir, lo hacía y quería al mismo tiempo seguir leyendo libros, quería que otro libro me explotara la cabeza después de, por ejemplo, Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Quería
más educación. Escuchaba podcasts de Mario Peláez, escuchaba podcasts de Yados, eh, leía eh, libros de Harv Eker, de el secreto de la mente millonaria, leía libros de Robert Kiyosaki, seguía educándome, pero ¿qué hacía eso? Y ahora posiblemente se está escuchando con un poco de eco porque estoy pasando debajo de un puente. ¿Qué hacía eso? Eso hacía, no me dejaba tomar acción masiva imperfecta, que la acción masiva imperfecta es lo que hace que se materialice lo que está en el tercer plano, en el plano de el espíritu, en el plano espiritual, al plano físico. No dejaba que eso lo hiciera porque yo quería encontrar esa frase, quería encontrar eso que me explotara la cabeza y a partir de ahí me hiciera imparable, cuando ya realmente yo tenía el conocimiento. ¿Ok? Quiero que entiendas eso. Este fue el error más grande de mi vida. Querer encontrar, querer seguirme educando, teniendo ya el conocimiento y sabiendo cómo se hace y sabiendo sobre las leyes universales y sabiendo sobre todo esto, querer aquel empujón que me hiciera ser imparable con la acción masiva. Cosa que evidentemente no iba a pasar porque cuando leía un libro y me explotaba la cabeza, quería más. Entonces me escuchaba un podcast, me explotaba la cabeza y quería más. Y entonces volví a leer otro libro, me reventaba la cabeza y quería más. Leía otro libro, no me convencía tanto, entonces obviamente quería más. Y así sucesivamente en un ciclo infinito. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que estaba como dice Robert, obviamente es diferente, pero como dice Kiyosaki ¿cómo es que le llama? La rueda de la rata, algo así. Estaba así en el ciclo ese. Evidentemente no tiene comparación porque no tiene nada que ver, pero me entienden. Estaba como un hámster, dando vueltas así, en una rueda que no llevaba a ningún lado porque no tomaba acción. O sea, quería la clave perfecta para empezar a tomar acción, cuando ya yo tenía todo el conocimiento, cuando ya, evidentemente, chicos, evidentemente, cuando uno va avanzando, evidentemente voy a ir aprendiendo cosas nuevas. Yo voy a ir aprendiendo cosas nuevas en todo ese camino. Ustedes cuando empiecen van a ir aprendiendo cosas nuevas. Cada persona tiene y va a ir aprendiendo muchas cosas nuevas y no vamos a ser las mismas personas jamás de aquí a un año, pero ya tenemos que empezar a tomar acción. Ya, cuando eres consciente, cuando crees que tienes un nivel necesario, cuando entiendes las leyes universales, cuando hayas escuchado todos estos podcasts, te pongas al hilo, empieza a, bombardea, ¿sí?, tu subconsciente con esa información, escúchala antes de dormir, sigue, pero empieza a actuar. No te quedes queriendo aquella pieza mágica, aquello que te va a empujar ya a la acción masiva perfecta, porque eso era lo que yo estaba buscando, una acción masiva perfecta. Eso no existe. Siempre la acción masiva imperfecta es la que te va a llevar. Así se llama porque sí, o sea, perfecto únicamente Dios. Siempre va a haber, siempre voy a dar un paso donde no quería dar, siempre, o tal vez hubo una historia que después diga esto no lo tuve que haber dicho, o tal vez, no importa, va a ser imperfecto, pero eso es lo bonito del ser humano, al final de cuentas, la imperfección y lo auténtico que es cada quien. Pero entiendes, entonces, esto lo entendí hace poco, pero sé que me va a volver imparable, porque me tenía detenido.
me tenía detenido y me tenía en un bucle constante de querer educarme, de leer, llevándome a ningún sitio. Solamente la acción, solamente el convencimiento de que lo lograrás. Y la educación, sí, pero educación con acción dará el resultado, no educación como tal. Eso era lo que te quería decir. Y sin más, creo que quedó bastante claro eso. Nos vemos en el próximo podcast. Sin más, chao.